al estudio de la antogenia, pero muy interesado en cómo inicia con los alumnos desde esa reflexión, desde lo que es la idea de que nuestro crecer, pues así vamos a quedar. Pero vamos a ver más adelante, porque una perspectiva antropológica que no me voy a meter mucho a eso, sino nada más les voy a dar los elementos básicos de ojo viendo una de las lecturas que se les dio. ¿Sí? Entonces vamos a repasarlo así de manera más sencilla para ustedes y para los que no son antropólogos o no están familiarizados con el tema. Bien, para mí los principales ejes conceptuales que abarca la antropología física, no sé si coincido con los compañeros, son dos ejes, el eje filogenético y el eje ontogenético. Y a través de estos dos ejes, la filogenia, que es en la medida que el hombre se ha ido hominizando, el proceso de hominización, ¿verdad? Pero también han ocurrido cambios, es decir, cada homínido viviente, ¿verdad?, vivió, tuvo un curso de vida, ¿verdad? O sea, nació, transcurrió su vida hasta que se murió, chiquito o grande, se muere en determinado tiempo. Y pasan muchas cosas en eso, desde que está en el vientre del entonces homínido, ¿verdad? O ahora de las madres, ¿verdad? Humanas, Homo sapiens sapiens, desde ahí van pasando cosas a la persona. Bueno, entonces en esos cambios que hubieran ocurrido desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días, ¿verdad? Se viene todo el proceso de humanización, donde van ocurriendo la diversidad y la variabilidad, y donde van ocurriendo además cambios que lo van haciendo individuo-persona. ¿A qué se dedica la ontogenia? Se refiere a los procesos de crecimiento y desarrollo de los organismos desde la fecundación hasta su muerte. Básicamente a eso se refiere la ontogenia humana, ¿no? Qué chistoso, yo no sé por qué le pasa eso al proyecto. Hay diferentes preguntas que nos podemos hacer respecto a la ontogenia humana y cómo le interesan a la antropología física, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo y por qué se expresa de manera diferente el crecimiento y desarrollo en los distintos grupos humanos? O sea, la variabilidad. Pero también eso, acuérdense, yo encontrar una asociación no es explicación, tengo que explicarlo, ¿sí? ¿Cómo puede modificarse y cuáles son las consecuencias para la persona o el grupo? O sea, ¿cómo puede modificarse ese crecimiento y desarrollo? ¿Qué significado tiene en las distintas culturas los cambios en la corporalidad durante el proceso ontogenético? ¿De qué forma incide la dinámica social en el proceso ontogenético de los sujetos? ¿Cómo se ha modificado la expresión del crecimiento y desarrollo durante la evolución de Homo sapiens? Hay muchas vertientes, como podemos ver, ¿no? Pero está íntimamente relacionado también, esto no lo podemos ver desde el punto de vista de la antropología física, por eso decimos que es la antropología física está íntimamente vinculado con la cultura, ¿no? O sea, no podemos pensar la antropología, sino es un proceso biocultural, ¿sí? Ocurren una serie de procesos bioculturales en toda nuestra especie. Y el crecimiento es un proceso biocultural. ¿Qué es crecimiento físico? Estoy hablando de las bases, por favor, de las bases del crecimiento, ¿sí? Digo, aquel que se dedique más, podemos hacer más interesante, porque son las bases. Definición de conceptos para que nos entendamos de qué estamos hablando. Crecimiento físico es el aumento de la masa tisular.
que se traduce en el incremento en el tamaño de la masa corporal del sujeto. ¿Sí? No es un globo se infla, pero eso no es masa tisular. ¿Sí? Es el tejido el que crece. Puede crecer los adipocitos, pueden crecer los músculos, pueden crecer las células óseas, ¿sí? Eso es, ¿no? Y entonces va a crecer por hiperplasia, o sea, multiplicación de células, por hipertrofia, porque se incrementan, es el mismo número de células, pero se incrementaron su volumen, o por acreción, que es por los espacios intersticiales se llenan, ¿no? Va a ocurrir además un proceso de maduración. El proceso, en este proceso de maduración es que es el proceso durante el cual se alcanzan las capacidades y funciones en términos fisiológicos, comportamentales o cognitivos. Y tenemos otro proceso. Todos ocurren a la vez, o sea, todos están, no podemos concebir células que se van a duplicar si no hay un proceso de desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo? Proceso que tiene lugar durante la ontogenia de todo organismo, en la cual ocurren de manera secuencial una serie de cambios cualitativos y cuantitativos que conducen a la adquisición de funciones específicas por cada conglomerado celular, lo que implica aumento en la complejidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso va a crecer, pero se tiene que desarrollar, ¿no? Y al desarrollarse y alcanzar su punto, digamos, alcanzó su tamaño, alcanzó su función, pues entonces ya logró la madurez. ¿Sí? Entonces, es a eso a lo que nos vamos a referir ahora. Nosotros medimos el tiempo con una edad cronológica, o sea, sujeto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? No les digo cuántos años tengo, pero ¿cuántos años tenemos, verdad? ¿Y cómo lo medimos? Se determina con el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la observación. ¿Sí? A veces nos cuesta mucho trabajo cuando vamos a las comunidades, pues conseguir la fecha de nacimiento, ahora ya cada vez los registros son mejores, anteriormente no los teníamos, ¿verdad? Pero así se estima la edad cronológica. Pero también resulta que nosotros tenemos una edad, consideremos que tenemos una edad biológica. No todos crecemos, sí, bueno, ¿qué vamos a considerar la edad biológica? Se determina como la edad que le corresponde al estadio de maduración alcanzado hasta el momento de la observación. Y dice, depende del tiempo de crecimiento. ¿Qué es el tiempo de crecimiento? Fíjense, es la cadencia con la que ocurren los procesos de crecimiento y desarrollo y maduración de los diferentes conglomerados celulares. No es lo mismo, ¿verdad? Que un niño en los primeros años, un niño que se está formando, un feto. Fíjense, de una célula compuesta por espermatozoide y óvulo, ¿verdad? Hasta un niño que nace y en 9 meses logra tener aproximadamente 3 kilos. ¿Sí? Imagínense con qué velocidad creció. Pero si siguiéramos creciendo con esa velocidad en vida postnatal, imagínense de qué tamaño seguimos, ¿no? Entonces, hay tiempos, hay cadencias, hay momentos. Entonces, no todos ni todos maduramos con la misma velocidad, ni en todo momento maduramos con la misma velocidad. Tampoco estamos creciendo, desarrollándonos y madurando con la misma velocidad. Por eso, nosotros podemos identificar diferentes etapas en la vida. Vamos a tener una etapa que llamemos formativa de la vida. ¿Sí? En esa etapa formativa de la vida, que tenemos en vida intrauterina los primeros 9 meses,
Luego tenemos vida extrauterina, tenemos de los 9 meses a los 18 o 20 años. Ojo, cuestión que nos caracteriza mucho, entre los homínidos en la actualidad. O sea, ningún primate tiene un tiempo de vida, un lapso de formación, de etapa formativa de la vida como el nuestro. ¿Sí? Pero no entro esos detalles, y después no tan mal. Y después, ¿verdad?, vamos a tener la vida, la etapa reproductiva, que dura aproximadamente entre los 20 y 50, 40 años en la mujer, o sea, del tiempo de capacidad de reproducción, ¿verdad? En el hombre tiene capacidad de reproducirse más tiempo, y después entramos en la etapa propiamente regresiva, que en la que las personas, o sea, tienen características, pero cada vez sus funciones van a ser menores y su capacidad de reproducción es menor. Como les digo, vamos a tomar nota que alrededor de los 50 hay un récord Guinness de 122 años que pueden vivir. A lo mejor hay gente que se ha registrado, que han sobrevivido, o sea, han vivido hasta 122 años. Realmente no sabemos mucho a propósito. Las etapas se caracterizan por diferentes situaciones, no vamos a abundar mucho en eso, pero le decía que está el periodo prenatal dividido en fertilización, embriogénesis, en etapa fetal del segundo y fetal tardía. Tenemos otras, ya en vida postnatal, sí tenemos la etapa en estas que se divide en varios periodos. Neonatal, los primeros 28 días, que es de ajuste. Infancia. Aquí, bogging, creo que en el trabajo se les dio, bogging, ahí lo está poniendo como características importantes que del segundo hasta el final de la lactancia caracteriza a la infancia. Se supone que la lactancia es muy importante durante los primeros 6 meses de vida, pero sigue lactando, ¿sí? Y sigue teniendo una alimentación tiene que ser adecuada a ese sujeto que no tiene todavía beneficio, no tiene dentición para triturar los alimentos, ¿verdad? Poquito a poquito va apareciendo esa dentición que después se va a caer, la dentición residua, pero va sufriendo una serie de transformaciones fisiológicas y comportamentales muy importantes. Luego viene la niñez, que es del 3er al 7º año, pero ya van apareciendo los primeros molares como característica de maduración. Los incisivos permanentes, molares incisivos permanentes. Ahorita vamos a hablar que ocurre un pequeñito brote de crecimiento, ahorita vamos a ver a qué se refiere, y acaba el crecimiento cerebral aproximadamente hasta el final de este estadio. Esto es algo muy importante, de que el crecimiento cerebral es lo primero que ocurre en vida fetal. O sea, el corazón, el cerebro se empiezan a formar desde vida fetal y sigue creciendo muy rápido, ¿verdad? Nuestro cerebro es muy grande de acuerdo a nuestra masa corporal y sigue creciendo, pero paulatinamente, ¿verdad? Con esa velocidad de crecimiento que llevamos, es lo primero que alcanza su madurez. Y entonces alcanza su madurez básicamente a los 6 años. Por eso hay que protegerlo tanto, por eso hay que cuidar mucho que realmente crezca cuando tiene oportunidad en su momento de crecimiento, si me refiero, ¿no? Bueno, pero todavía el niño tiene dependencia alimentaria. Después ya viene la etapa juvenil, según Boggin, de los 7 a los 10 años, y va a ocurrir, vamos ahorita, cambios también en su ritmo de crecimiento, en su velocidad, en su maduración,
pero empieza aquí a adquirir las herramientas cognitiva encaminada al aprendizaje de las habilidades sociales. O sea, el niño empieza a incorporarse a ya actividades sociales. Esto, si nosotros nos remitimos a la vida de los cazadores recolectores, el niño ya empieza a trabajar, empieza ya a incorporarse, empieza a adquirir sus alimentos, o sea, ya empieza a participar en el grupo para la subsistencia del propio grupo, lo que antes no podía hacer. Aquí ya empieza a incorporarse en eso. No se diga en la etapa prepubertal, o sea, la pubertad, que es muy chiquita, ¿verdad?, donde ya empiezan a funcionar las hormonas sexuales propias que van a caracterizar a la adolescencia, que le van a permitir finalmente madurar en toda o sea, va a alcanzar el desarrollo sexual y en su, digamos, en su tamaño, en su crecimiento cefalocaudal, va a acabar de alcanzarlo. Crecemos toda la vida, ¿sí? Toda la vida se crece. El día que no dejemos de crecer, ya nos morimos. O sea, siempre hay crecimiento. Nada más que crecemos con diferente ritmo y velocidad. O sea, los tempos son diferentes. ¿Sí? Bueno, y la adultez y la senescencia, que en realidad esto depende de múltiples circunstancias que nos marcan los límites. Ahora, por favor, la vida es un continuo, ¿sí? No pase a la infancia, luego pasa a la niñez, y luego pasa... No, van pasando, los procesos van ocurriendo, pero hay ciertos eventos que nos permiten marcar esos estadios de crecimiento, ¿no? Entonces, volvemos con el tiempo, con esa carencia. Y entonces, dijimos que no se va a... el desarrollo no va a ser igual para todos. ¿Cómo observamos el desarrollo? Pues tenemos indicadores que nos van a decir, yo puedo ver cómo en la adolescencia, por ejemplo, aparece un indicador que me va a decir, ya está en la adolescencia, pues me va de la menarquia, ¿sí? El momento que la mujer tiene su primera menstruación. Luego, tenemos, por ejemplo, cuando se desarrolla el vello púbico, o el vello axilar, o el vello facial. También cuando van apareciendo el desarrollo de los genitales en los hombres, el desarrollo de las mamas en las mujeres. Y ya un investigador hace muchos años fue caracterizando, ¿verdad?, y por eso estableció la edad de desarrollo, ¿verdad?, la edad de desarrollo. Pero también podemos ver el desarrollo dental, también podemos conocer una edad de desarrollo, pero dental. No necesariamente se tienen que corresponder, ¿eh? Y sí, para aquellos que estén, por ejemplo, estudiando materiales óseos, ¿sí?, no necesariamente el desarrollo de los dientes que yo encuentre en una mandíbula va a corresponder al desarrollo de los huesos, si estoy estudiando un sujeto que todavía está en vías de crecimiento, ¿sí? O si yo estudio un ser vivo y quiero ver su edad de desarrollo, también no necesariamente corresponde esto. Pero también puedo ver el desarrollo somático, ¿no? Si es un niño, cómo está su estructura física, su desarrollo motor, su desarrollo mental, en fin. Y hablando de ese desarrollo morfológico, ¿verdad?, y de ese desarrollo sexual, nosotros podemos ver que hay maduradores tempranos, o sea, su tiempo de maduración puede ser muy temprano. Aquellos que, siendo muy chiquitos, si los que están cerca, ¿qué edad dicen? 14 años y medio. Todos tienen la misma edad, ¿sí? Son diferentes sujetos, maduradores tempranos y maduradores tardíos, ¿sí? Aquel que ya tiene, sí, madurador, no, está bien, maduradores tardíos, así, tardíamente van a alcanzar su madurez,
entonces sus características todavía son pues, jovencitos como niños, tanto hombres y mujeres. Mientras que los maduradores tempranos, a la misma edad, pues ya parecen hombres o mujeres totalmente formados, ¿no? De hecho, alguna vez me preguntaban, ¿no? ¿Cómo podemos para la selección juvenil de fútbol, cómo podemos ver que no nos esté metiendo gente que ya tiene más edad y con actas de nacimiento chuecas, ¿verdad? Y que sepamos que realmente tienen las edades que debe ser? Porque si ustedes se fijan, realmente en estos deportes, ¿quiénes van a tener éxito? ¿Cuáles? Los maduros. ¿Qué necesitan? Un muchacho que esté haciendo para trabajar el fútbol, por ejemplo, el fútbol, que tenga éxito en una selección. ¿Perdón? Piernas ágiles y fuertes. Resistencia. Piernas ágiles y fuertes. Fuertes, sí, y eso implica maduración, que ya esté maduro, ¿no? Entonces tiene que ser, así tenga 16 años, ¿cuál es la sub qué y sub qué? No sé. Sí, porque hay una sub, pero no importa. Necesitan ser maduradores tempranos para su grupo de edad, porque esos van a ser los que van a estar seleccionados. En cambio, fíjense, para las gimnastas, por ejemplo, las maduradoras tardías son las más ágiles y entonces son las que tienen más éxito. Y entonces las de chiquitas, pero ya tienen más edad. Entonces todo depende, ¿no? O sea, en esos cuerpos seleccionados, ¿no? Bueno, pero eso es parte de la variabilidad. Ahora, ¿cómo observar el crecimiento y desarrollo físico humano? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver que el crecimiento es movimiento. Es una forma de movimiento de la materia viva que se desplaza en el tiempo y en el espacio. Y por lo tanto puede describir una trayectoria. Entonces nosotros podemos ver en esa trayectoria su dirección, su ritmo, su velocidad, su aceleración. ¿Para quiénes? Bueno, ahora, necesitamos, digamos, tenemos que tomar cierta información, ¿no? Entonces, las recomendaciones básicas, las dimensiones básicas y habituales que se toman, pues son la estatura, a veces la estatura sentado, ¿verdad? Que yo me siento y me toman de aquí a acá, o me pueden tomar las anchuras, ¿verdad? Ahí está el diámetro, el diámetro diacromial, diámetro bicrestal, en fin. Medidas que me están traduciendo el crecimiento en sentido cephalocordal y en sentido transversal, o en sentido anteroposterior. ¿Sí? Puedo yo tomar, pero también puedo tomar cómo crece la cabeza, cómo crece la anchura, cómo crece el diámetro anteroposterior de la cabeza, o sea, todo lo puedo estudiar, o sea, el crecimiento. Básicamente son estas las medidas que se utilizan. Luego nos pasa para los etnólogos, para los arqueólogos, para todo el mundo, ¿no? Que está haciendo una investigación. Oye, ¿por qué no de pasadita tomas esto? Y de pasadita tomas lo otro, ¿no? Entonces de pasadita, pues tómate el ancho del cigomático. Y de pasadita tómate esto y de pasadita, pues sí. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo en una ocasión una encuesta sobre demografía. Lo que cuesta introducir cada pregunta. O sea, el costo en una encuesta nacional es impresionante por el manejo de la información. Bueno, nosotros que somos humildes mortales y que estamos trabajando ahora con estas tesis y somos investigadores en solitario, pues imagínense. Entonces, cuidado con la selección de sus indicadores, de la información que van a manejar, tienen que ser muy, muy seleccionada, que realmente les esté traduciendo lo que necesitan, ¿sí? De la información que tienen que saber. Bueno, entonces, esto es lo básico que necesitamos para el crecimiento, ¿no? Y por eso la antropometría y
esto es aplicable a cualquier indicador, ¿no? La antropometría en este caso es una herramienta útil, nada más, herramienta útil, pero per se no me va a decir el proceso de que el crecimiento dijimos que es movimiento, entonces estamos hablando de un proceso, es cambio, ¿sí? Entonces necesitamos el cuánto midió el niño, no es el crecimiento per se, es el tamaño alcanzado. Pero si yo estoy midiendo el cambio de tamaño, ¿sí?, en un tiempo, entonces sí me está midiendo, nos estamos acercando a la forma de medir, pero no estamos metiendo en detalles. Lo importante aquí es decir que los primeros estudios que se hicieron fueron hechos por el conde Buffon, hechos tenía entre sus ayudantes Buffon, estudiaba en ese entonces, estudiaba mucho, fueron los primeros que estudiaron a los fetos y a los recién nacidos y cómo era el crecimiento en ellos, ¿no? Y entonces le dijo a su compañero, a Montpillar, que midiera todo secuencialmente a su hijo cómo iba creciendo, que midiera. Y fue el primero que hizo propiamente un estudio longitudinal. Cuando nosotros damos seguimiento periódico a un sujeto, ¿ya?, es un estudio longitudinal. Cuando nosotros hoy medimos acortes, o sea, podemos hacer estudios longitudinales de un grupo de sujetos. Cuando hoy medimos a esta corte, y yo puedo ir en un solo momento, medir esta corte y esta corte y esta corte, y luego nomás pongo los promedios, esos son estudios transversales, ¿sí? Ahora, bueno, pero esto registró el dato de un sujeto en un estudio longitudinal y después hizo cuáles eran los incrementos ganados de un momento a otro. Ese mismo sujeto, cuánto había ganado de una medición a otra, y descubre esta curva. Y descubre por primera vez la curva de abajo, que es la curva de velocidad. De arriba es la curva de crecimiento acumulado o de distancia, y la de abajo es la curva de velocidad, que no es igual para hombres y mujeres. Nosotros, entre los humanos, tenemos un pequeño, pero sí se expresa, dimorfismo sexual. Sí hay diferencia entre hombres y mujeres. En los materiales óseos, en nuestro placer, en los materiales óseos también lo podemos ver. Para aquellos que han trabajado con materiales óseos, también se observa ese dimorfismo sexual, características que nos da, pues, en el placer también. Entonces, no está muy clara, pero aquí está esta y aquí está la otra, ¿sí? Al principio son muy parecidas, pero llegando a la adolescencia cambian. Entonces, obviamente, las mujeres son más pequeñitas, o sea, tienden a ser, en promedio, más bajas que los hombres. La curva que se observa, yo les había dicho que en la etapa formativa de la vida, ¿verdad?, se caracterizaba que durante cuando estábamos en la niñez, iba a haber, ahí se acababa, en este momento, se acaba, aquí, cada vez se va a ir creciendo, nace el niño, creció muy rápido, rapidísimo, ¿verdad? Y va bajando paulatinamente su velocidad, este es de peso, va bajando paulatinamente su ganancia de peso, o así debería ser. Ahora estamos viendo otros fenómenos, lamentablemente por los problemas de obesidad. Aquí el niño debería de volverse delgadito, naturalmente, y después va a ganar un poco peso para tener lo que llamamos el brote pulmonar. ¿Se acuerdan que en la adolescencia dijimos que ganaba, sea en estatura o en peso, va a ganar, ¿no? Una modelación así
decir, modelos, se hacen modelos matemáticos ideales. En este estamos hablando de la curva de crecimiento de la estatura. Ahora sí, aquí estaría la infancia, la niñez, con este pequeño brotecito, la etapa juvenil que empieza, su brote puberal de la mujer y el brote puberal del hombre. Entonces ahí vemos clarísimamente que los tiempos de crecimiento son diferentes. Y